Muy bien. Pues conforme al calendario de lectura, vamos al libro de Oseas. ¿Sí lo han escuchado? ¿Por qué escuché así? ¿Oseas? Así como, Oseas, como que si le estuviera mintiendo, ¿verdad? Recordemos, Oseas es el primer libro de los profetas, ¿qué? ¿Mayores o menores? Menores. Muy bien. Recordando un poquito, Oseas fue contemporáneo de ¿quién? Isaías, ¿quién más? Amós, ¿y quién más? Y Miqueas. Digo, les pregunto, prácticamente estos cuatro profetas tienen el mismo contexto del pueblo de Israel, ¿sí? Si recordamos, ¿sí? Entonces, para ya no abundar mucho en lo que vimos la semana pasada, solamente para contextualizarnos. Entonces, tanto Oseas, tanto Amós, tanto Miqueas y tanto el profeta Isaías eran estos cuatro profetas que estaban hablando en contra de un juicio que Dios iba a traer sobre qué reino, sobre el norte o sobre el sur. Sobre el norte, el reino de Israel, capital, Samaria. Reino del sur, capital, Jerusalén. Muy bien, ya casi ya es parte de nosotros ese conocimiento, ¿verdad? Muy bien. Vamos a libro de Oseas, capítulo 7. Bien. Antes de empezar a leer, quiero hacer un experimento social, ¿sí? Que a mí casi no se me da. Entonces, este experimento nada más es una pregunta muy fácil. Cuando nosotros recordamos, cuando nosotros pensamos de Dios referente a sus promesas, referente a lo que Dios cumple, ¿qué cosas recordamos? ¿Quién quiere empezar a decir? Es así, ahora sí que quien quiera hablar o señalo, no. Okay. Él siempre será justo, muy bien. ¿Qué más recordamos de Dios? Es fiel, muy bien. Que nunca vamos a estar solos. Su fidelidad es grande. Cumple sus promesas. Tiene salvación, muy bien. ¿Qué más recordamos? Que va a regresar, muy bien. ¿Qué más? Nos dio un consolador, muy bien. ¿Qué más? También, ¿cómo nos va a juzgar? Después hablamos, hermano. ¿Qué más? Ya hemos sido justificados por la sangre de Cristo, ¿no? Entonces, ya, bueno, ok, entiendo. ¿Qué más? Que Cristo es amor, perdón, es paciente, ¿no? Para nosotros, de cierta forma, muy bien. Prácticamente todo lo que han mencionado, este, ¿dentro de qué categoría lo podríamos poner? ¿Cosas bonitas o cosas feas? Normalmente nos recordamos de Dios o conocemos como que esa parte bonita o queremos conocer esa parte bonita, ¿sí? No queremos ver otras partes de Dios porque como que no nos gusta, ¿no? Como que realmente nos incomoda, pero Dios no nada más son cosas bonitas. Por acá decían, Dios es justo, ¿no? Y como es justo, Él siempre va a aplicar su justicia. Parte de lo que vamos a ver el día de hoy con el profeta Oseas es parte de esa justicia que Dios va a impartir con el pueblo de Israel, la nación, el reino del norte de Israel, y donde Dios realmente, así como decían, cumple ¿qué? Sus promesas. Pero no solamente Dios cumple cosas bonitas, también cumple ¿qué? Juicios o castigos o disciplinas, porque el pueblo de Israel, como lo vamos a ver, o igualmente para con nosotros, nos advierte antes de imputar o de hacer un juicio. ¿Sí me explico? Entonces, pero ese es el parte de nuestro Dios, no porque sea una parte fea de Dios, sino es
parte de conocer a ese Dios vivo, a ese Dios verdadero, porque a veces queremos ver a Dios, lamentablemente nos hacemos un falso concepto de Dios. Y por no leer la Biblia, por no estudiarla, no conocemos también esa faceta de Dios donde no es feo, no, donde Él es justicia e imparte su justicia. Y así como Él promete cumplir sus promesas, Él también promete cumplir sus juicios. ¿Sí vamos bien? Bien. Vamos a entender un poco, yo creo que sería la respuesta general de todos, cuál era la condición espiritual del pueblo de Israel, reino del norte, en el tiempo de Oseas, Isaías, Amós y Miqueas. ¿Cómo estaba Israel delante de Dios espiritualmente? Mal. ¿Mal a qué nos referimos? ¿Estaban qué? En pecado. ¿Qué pecado? La idolatría principalmente, ¿no? Bueno, vamos a Oseas capítulo 7, de hecho vamos a partir del versículo 7, capítulo 7, perdón, porque en esta semana leímos a partir del capítulo 7, ¿no? Del 1 al 7 fue la semana pasada. Entonces, dice, vamos a ver la condición espiritual de Israel ante Dios. Oseas capítulo 7, versículo 1 y versículo 2 dice lo siguiente. Vamos a ver un panorama de cómo estaba el pueblo de Israel. Dice así, yo quiero sanar a Israel, pero sus pecados son demasiado grandes. ¿Quién está hablando ahí? Dios. ¿Está hablando en contra o este mensaje es en contra de quién? Del reino del norte, Israel. ¿Cuál es la intención de Dios? Castigarlo nada más porque sí, eres malo, castigo. No. ¿Cómo? ¿Cuál es la intención o cuál es el propósito? ¿Qué es lo que Dios quiere para con Israel? Yo quiero sanar a Israel. Yo quiero sanar a Israel. Pero dice, pero sus pecados son demasiado grandes. Dice, Samaria está llena de mentirosos. Hay ladrones adentro y bandidos fuera. Prácticamente, ¿cómo está narrando a Israel? Pues muy malos, ¿no? Muy malos. ¿Sí? Muy malos. Sus pecados son demasiado grandes. Y esto es algo que hay que entender. Tanto el pueblo de Israel no ha entendido, mucha gente en el mundo no entiende que tenemos un Dios que santo. Y que como Dios es santo, no tolera el pecado. ¿Sí? ¿Qué le pasó a Adán y Eva? Estando conviviendo con un Dios santo, simplemente ellos dijeron, pues es que nada más agarramos ese fruto. Pues nada más. Y eso único que agarraron fue suficiente ¿para qué? Para correrlos del huerto de Dios. Fue eso. ¿Por qué? Porque Dios es santo. Algo que también, y hace un año, 2 años creo que hablamos, cuando empezamos a hablar de los atributos morales de Dios y hablamos acerca de que Dios es santo, algo que entendimos en ese estudio fue que Dios ante todo va a defender su santidad. Antes de mostrar cierta amor o cierto algo para los demás, primero está su santidad antes que lo demás. ¿Sí me explico? Porque Dios es santo. ¿Sí? Y la santidad de Dios nunca se va a quebrantar porque es como negarse a sí mismo. ¿Sí? Veíamos hace como 3 semanas, ¿sí? Con el profeta Isaías, contemporáneo de Oseas, cómo vio a Dios en su trono y decían estos seres celestiales, santo, 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 3 veces santo. ¿Por qué? Y ese remarcar santo, 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 de hecho muchos consideran que ese santo se refiere al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. 3 veces santo, pues como sea, está resaltando la santidad de Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es algo que debemos de entender y el pueblo de Israel no lo entendió en su momento, no lo quiere entender, no quiere tener comunión con un Dios santo. ¿Por qué? Versículo 2 dice,
La gente no se da cuenta de que los estoy mirando. Están cercados por sus acciones, ¿qué? ¿Buenas? No, pecaminosas. Y dice, y yo las veo todas. Algo que mucha gente se autoengaña a sí misma es de que piensan que Dios no los ve. ¿Sí? Pero también algo interesante, no solamente piensan que Dios no los ve, pero piensan que mientras, y lo mencionamos la semana pasada, mientras que los hermanitos de la iglesia no me vean, estoy bien delante de Dios. Hipócritamente yo puedo estar haciendo algo malo, pero mientras que no se ha exhibido mi pecado para con los hermanos de la congregación o para mis vecinos o para la gente, ahí yo calladito con mi pecado, ahí hago y actúo que todo está bien y que mi relación con Dios está bien. Pero el problema no es quedar bien con la gente. El problema no es quedar bien con los hermanos de la iglesia. El problema no es quedar bien con los vecinos o con mis compañeros de trabajo. El problema es quedar bien con Dios. Porque al final de cuentas, nosotros quiénes somos para perdonar un pecado que están agrediendo a Dios, no a nosotros. ¿Me explico? Es con Dios con el que están teniendo ese problema. Es con Dios con el que están perdiendo su relación. Y como dice nuevamente aquí, la gente no se da cuenta de de que los estoy mirando. ¿Sí? Están cercados por sus acciones pecaminosas y yo las veo todas. Dios ve absolutamente todo lo que hacemos dentro y fuera de donde nosotros estemos. Dentro de nuestro matrimonio, fuera de nuestro matrimonio, dentro de nuestro hogar, fuera de nuestro hogar, dentro de nuestro trabajo, fuera de nuestro trabajo, Dios lo ve y lo sana y lo conoce todo. Prácticamente el pueblo de Israel, como dice Oseas, estaba espiritualmente mal. Dios veía su pecado. Ahí en mismo Oseas capítulo 7, del versículo 13 al versículo 16, dice lo siguiente. ¿Ya estamos ahí? Dice versículo 13, ¿qué aflicción les espera a los que me han, ¿qué? Abandonado. ¿Sí? Preguntemos, ¿cómo es un abandono? ¿Cómo es una persona que es abandonada? Ahorita en las peticiones se mencionaba de unos niños, ¿no? Que pareciera que estaban, ¿qué? Abandonados. ¿Cómo es una persona a alguien que se le ha abandonado? ¿Eh? Se olvida de él prácticamente, no piensa en él, ¿qué más? No tiene un propósito, no hay una comunión, no hay nada, simplemente se abandona completamente. Pero ¿quién es el que está diciendo ahí? ¿Qué aflicción les espera a los que me han abandonado? ¿A quién es a quien han abandonado? A Dios. ¿Quién abandonó a Dios? Su pueblo, el reino del norte, el reino de Israel. Qué interesante. ¿Cómo puede ser posible que una nación se sienta tan orgullosa, se sienta tan altiva, tan arrogante? De hecho, lo vimos la semana pasada, ¿sí recuerdan? Cómo estaba tan segura la capital de Samaria, que se sentía tan segura, tan arrogante y todo. Y lo mostraban porque esa arrogancia y esa altivez hacían simplemente que se olvidaran de Dios. No les interesaba Dios, no querían saber de Dios, tanto que Dios dice, ¿qué aflicción les espera a los que me han abandonado? Dios se dará cuenta de las personas que abandonan a Dios, que lo abandonan, que no tienen comunión con Él, que no quieren tener comunión con Él. ¿Qué nos está diciendo también? Que Dios forza a la gente a que le busque, que le adore, que le glorifique. No, si no, Dios no hubiese que permitido que su pueblo Israel cayera en semejante pecado. Dios no hubiese permitido que Israel cayera en semejantes situaciones. Israel simplemente decidió
no tener comunión con Dios. Simplemente el pueblo de Israel dijo, no nos interesa Dios. Sí, nos han platicado que nos sacó de Egipto, que bla, 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 pero no nos interesa. Nos gustan más estos dioses, nos gustan más estas cosas que estas naciones que hay a nuestro alrededor son las que nos interesan. ¿Qué dice más adelante? Déjenlos morir porque se han rebelado contra mí. ¿Sí? Algo que también esta parte seria de Dios, porque mucha gente siempre pinta a Dios, es que Dios es amor, Dios me tiene que perdonar forzosamente cuando yo le pida perdón, me tiene que perdonar ya a los 5 minutos antes de que me muera. Señor, perdóname por favor, en nombre de Cristo Jesús, y ya voy al cielo. No me digas eso. Ese no es el Dios de la Biblia. ¿Sí? Ese no es el Dios de la Biblia. Tanto, y otra vez para ver el mensaje completo, ¿qué aflicción les espera a los que me han abandonado? Y dice, déjenlos que morir, porque se han rebelado contra mí. Dios está haciendo un juicio, ¿sí? Claro, Dios es amor, sí, pero también Dios imparte ¿qué? Su justicia. Y de cierta forma hay que entender, Dios también tiene un límite. Y en un momento en nuestras vidas o en las vidas de las personas, Dios dice, hasta aquí. Ya no aguanto, ya no tolero y ya no soporto tu pecado. Ya no soporto tu hipocresía. Y si te pasa algo o algo, te voy a dejar, porque tú mismo te has rebelado en contra de mí. ¿Me explico? Versículo 14. En lugar de invocarme con corazón sincero, perdón, me salté una parte, dice mismo Dios, yo deseaba redimirlos, pero han dicho mentiras de mí. ¿Sí? No sé, en las redes sociales últimamente, y bueno, en el mundo, cuántas cosas se ha inventado de Dios, cuántas cosas se han hablado mal en contra de Dios, que es misógeno, que es patriarcal, que es homicida, que es genocida, que es un Dios o que Dios no existe, infinidad, infinidad, infinidad de cosas. Para el tiempo de Oseas, para el tiempo del reino del norte de Israel, era algo que estaba ocurriendo. O sea que Dios, lo que está pasando hoy, no es nuevo. Es algo por lo cual estuvo batallando con su pueblo Israel y es por lo cual va a generar un juicio en contra de su pueblo. Versículo 14, ahora sí. En lugar de invocarme con corazón sincero, se quedan sentados en sus sillones y se lamentan, se hacen cortaduras en el cuerpo y suplican grano y vino nuevo. ¿A quiénes? A dioses ajenos. ¿Y qué? Y se alejan de mí. Algo de lo que el mundo siempre hace o lo que estaba haciendo el pueblo de Israel es de que en lugar de buscar a Dios, al Dios que los sacó de Egipto, al Dios que les mostró siempre su amor, al Dios que los guardó, cuando el pueblo de Israel tenía problemas, buscaban a Dios, no buscaban a Dios, buscaban a qué, a lo que había esa figurita que decía, es que ese sí me hace el milagrito. Es que yo por eso no me gusta el Dios de la Biblia, porque ese no me cumple mis milagros, pero voy con este San Juditas, voy con esta diabólica muerte, voy con este no sé qué y voy con este no sé qué. Si no, pues voy con su mamá porque a ella no le va a negar absolutamente nada. No, es un error. Nosotros debemos de entender, y el pueblo de Israel tenía que entender que solamente hay un Dios, que solamente el Dios del cual los sacó de Egipto es el único y verdadero. Como dice aquí, en lugar de invocarme con corazón sincero, se quedan sentados en su sillón y así se lamentan. Ay, ¿por qué nos pasa esto? Ay, me está ocurriendo esto. Ay, me está. Y ya cuando quieren buscar algo o pedirle a alguien, pues le piden a otras dioses, como dice aquí, dioses. No que quiere decir que existan otros dioses, sino los dioses que los hombres se generan pensando que los librarán,
pero simplemente de figuras de madera, de tabla, de hierro, de ahí no pasan. Porque no tienen poder, como dicen nuestros textos, tienen ojos, pero no ven, tienen manos, pero no palpan, tienen boca, pero no hablan, tienen oídos, pero no escuchan. Simplemente son figurillas, pero no son absolutamente dioses. Y dice versículo 15, yo los entrené y los hice fuertes, pero ahora traman maldades en mi contra. Miran en todas partes, menos al Altísimo. Son tan inútiles como un arco torcido. Sus líderes morirán a manos de sus enemigos a causa de su insolencia hacia mí. Entonces el pueblo de Egipto se reirá de ellos. ¿Cómo estaba la situación espiritual del pueblo de Israel? ¿Cómo nos narra el profeta Oseas? No estaba para nada bien delante de Dios. No estaba para bien nada delante de Dios. Y así mucha gente que se rehúsa escuchar el Evangelio, mucha gente que se rehúsa conocer las buenas nuevas de salvación, así están, basados en mentiras, hablando en contra de Dios, estando enojados con Dios, estando enojados por lo que dice la Biblia, etcétera, y buscan otros recursos espirituales, pero menos al Dios de Israel. ¿Sí? Seguimos capítulo 8. Capítulo 8, versículos 1 al 3, dice lo siguiente. Perdón. Toquen alarma, el enemigo desciende como un águila sobre el pueblo del Señor. ¿A qué enemigo se estará refiriendo? ¿A qué enemigo se está anunciando? Lo anunciaron estos 4 profetas, ¿sí recuerdan? A los asirios. Muy bien. Toquen alarma, el enemigo desciende como un águila sobre el pueblo del Señor, porque rompieron mi pacto y se rebelaron contra mi ley. Ahora Israel me suplica, ayúdanos porque tú eres nuestro Dios. ¿Se dan cuenta de la hipocresía del pueblo de Israel? Es que ya tenemos este problema encima, ya vieron, pues tú eres nuestro Dios, ¿no? ¿Que no nos sacaste de Egipto? ¿Que no eres el pueblo de Israel? Pues ayúdanos. ¿Sí? ¿Dios se dará cuenta de esa hipocresía del pueblo de Israel? Sí. Y es algo que nosotros, que toda persona debe entender. A Dios, Dios no es un Dios barco. Dios no es una persona a la cual se le pueda convencer con hipocresía o se le pueda convencer con, ay, ya, ándale, ya, perdóname, ya, no, ya para estar bien. No, con Dios no es de esa forma. ¿Sí? Con Dios es todo a través, y ahora en nuestros tiempos, todo a través de Jesucristo. Como dice versículo 2, ahora Israel me suplica, ayúdanos porque tú eres nuestro Dios. Y versículo 3, pero es demasiado tarde. Los israelitas rechazaron lo bueno y ahora sus enemigos los perseguirán. No es tanto que Dios esté negando la ayuda al pueblo de Israel. No es tanto que Dios esté negando ayudarlos. Lo que Dios ve es, como dice en el versículo 14, en lugar de invocarme con corazón sincero, eso es lo que no estaba haciendo el pueblo de Israel, acercándose y buscando a Dios de una forma sincera y honesta. Por eso esa actitud que mucha gente tiene que, no, pues al fin Dios es amor, ¿no? Dios nos tiene que aceptar. Si Él y yo nos amamos, pues ¿por qué no Dios no nos acepta, verdad? Así hablando, Dios es amor, Dios ama a todos. Si yo quiero ser un perro, ¿por qué Dios no me ama queriendo que yo sea un perro? ¿Sí? Hay límites. Hay límites. ¿Sí? Sí, Dios es amor, pero Dios también tiene límites. Y cuando la persona, así como el pueblo de Israel, trata de una forma de llamar la atención de Dios, ¿cómo decir? Es una forma o chantaje emocional o chantaje de esta forma para con Dios, porque de cierta forma estaban chantajeando a Dios, ¿cierto? No. Sí, ayúdanos. Y ahora Israel me pide ayuda,
porque tú eres nuestro Dios. Es un chantaje. Y qué interesante, Dios jamás va a hacerle caso a los chantajes emocionales. Aquí estamos viendo. ¿Y hasta cuál fue la respuesta? Se te acabó tu tiempo, Israel. Yo no voy a caer en tus chantajes. Y hasta eso también nos ayuda a nosotros como personas, con personas que nos pueden venir a qué? A chantajear, ¿verdad? Emocionalmente. Pueden venir y chantajearnos emocionalmente en algo que sabemos que es incorrecto y que está mal. Y si sabemos que es algo incorrecto y que está mal, nosotros tenemos que hacerle caso a su chantaje. No. También así como Dios dijo no, también nosotros tenemos que decir no. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los chantajes emocionales muchas veces son para manipular a la gente y el pueblo de Israel trataba de manipular a Dios y eso es algo. Un Dios manipulador no es el Dios de la Biblia. Si no, no sería justo, si no, no sería soberano, si no, no sería sabio, si no, no sería inteligente. Pero lamentablemente como la gente tiene un falso concepto de Dios, tiene un falso criterio de lo que es Dios, se les ha enseñado que Dios es de otra forma menos conforme a la Biblia, pues lógicamente cada quien se imagina un Dios a su modo. Pero ese es un grave problema, porque no están teniendo y comprendiendo realmente lo que es el verdadero Dios. ¿Quién es el verdadero Dios? ¿Sí? Y Dios también tiene límites y también Dios puede decir no. ¿Sí? Aún a pesar de que se le pida ayuda y se le suplique. Si no tiene las características de un corazón sincero, Dios siempre va a decir no. Bien. De ahí vamos al capítulo 8. Ah, no, ya lo vimos, ¿verdad? Capítulo 8. Ahora capítulo 9. Libro de Oseas, capítulo 9, versículos del 7 al 9. ¿Ya estamos ahí? Dice lo siguiente. Ha llegado la hora del castigo de ¿quién? De Israel. Ya en el capítulo 8, ¿qué? Ayúdanos porque ya viene el enemigo. Ayúdanos, Señor. Y dijo, se te acabó tu tiempo, Israel. Se te acabó. Versículo 9, capítulo 9, versículo 7. Ha llegado la hora del castigo de Israel. Ha llegado el día del pago merecido. O sea, preguntan, pero Israel no se lo merecía. O sea que Dios está mal. No. ¿Sí? Y por ahí, si nosotros recordamos cuando Salomón eh, inauguró el templo que él construyó con el deseo en su corazón de este David, y después de que oró por el templo y que quería que el templo fuera un referente mundial y que todos, aunque estuvieran en otras partes del mundo, miraran hacia donde estaba Jerusalén y le oraran al Dios de Israel. Bueno, una de las cosas que Dios le decía a Salomón, que es, bueno, sí, ok, yo acepto el templo, pero te digo, si tú te alejas, te voy a disciplinar. ¿Sí? Y si el pueblo de Israel y tus descendientes se alejan de mí, todo, este templo prácticamente no va a servir para nada. ¿Sí? ¿Y qué va a decir? Y que cuando venga la gente y que diga, oye, pero ¿por qué le pasé al templo? ¿Qué le pasó al pueblo de Israel? ¿Por qué le ocurrieron tantas cosas? La respuesta será, por cuanto el pueblo de Israel se alejó de su Dios y bla, bla, bla. Esa es la respuesta. ¿Sí lo recuerdan? ¿Sí? Entonces, es importante notar eso. Es importante entender que Dios recuerda, sí, las promesas que Él ha hecho al pueblo de Israel en su totalidad, pero también Dios recuerda todo lo que le ha advertido al pueblo de Israel. ¿Sí? Si ahorita, hoy en la actualidad, preguntáramos por qué al pueblo de Israel le ha pasado todo lo que le ha pasado, la respuesta es obvia. ¿Se lo merece? Pues aquí dice, ha llegado el día
del pago merecido. Todo lo que le ocurra al pueblo de Israel, sea bueno, sea malo, se lo merece. Y otro dato que ya alguna vez lo resaltamos, en el tiempo del Señor Jesucristo, todavía se hacían sacrificios de animales, ¿sí? Se hacían sacrificios. Y cuando Él instituyó la cena del Señor, ¿qué fue lo que pasó? Años después fue haciendo este nuevo pacto, ¿verdad? Del derramamiento de su sangre, que con su sacrificio todos vendrían a reencontrarse o pedir perdón a Dios. En el año 70 de nuestra era, llega el general Tito, destruye todo Jerusalén, destruye el templo, y de esa fecha a la fecha de hoy, no ha tenido el pueblo de Israel forma de cómo hacer sacrificios. Y de hecho el Señor Jesucristo lo anunció, no quedará piedra sobre piedra. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque ni los judíos se van a salvar por ser judíos, ni los judíos, aunque se haga otra vez el templo, ni sus sacrificios les va a servir. ¿Por qué? Porque Jesucristo ha instituido un nuevo pacto. Y este nuevo pacto es el perdón de pecados solamente a través de su sangre. ¿Sí me explico? ¿Sí? Por eso es de que Dios, siendo santo, siendo el Dios que es, y ha tenido mucha paciencia con el pueblo de Israel, como dice nuevamente versículo 7, ha llegado la hora del castigo de Israel, ha llegado el día del pago merecido. ¿Qué dice más adelante? Pronto Israel se dará perfectamente cuenta de esto. Sí, porque en ese momento no se daban cuenta. ¿Por qué no se daban cuenta? Como nos decía Isaías, ¿cómo estaba la capital de Samaria? ¿Cómo estaban los dirigentes? ¿Se acuerdan? Estaban como qué, como si fueran qué, unos borrachos, ¿sí? Y los borrachos, ¿cómo normalmente se dan cuenta muchas veces de las cosas que hacen? No, ¿sí? Entonces, si los líderes de Samaria se comportaban como unos borrachos, pues prácticamente los borrachos no entienden lo que está pasando. Por eso es de que también Dios a través de Osea dice, pronto Israel se dará perfecta cuenta de esa, a causa de su gran pecado y hostilidad. ¿Sí? Dices, los profetas están locos y los hombres inspirados son necios, ¿no? ¿Por qué? Porque llegaron los profetas, estos 4 profetas que estamos mencionando, y ¿qué decía Samaria? Están locos, no nos va a pasar nada. Están locos, ¿no? ¿Cómo que nos va a pasar esto? No, están locos. Bueno, pues así estaban tratando a los profetas. Igual dirán, bueno, ya no soy profeta ni nada, pero hermano Eduardo está loco. ¿Cómo que eso de yo leer la Biblia y enseñarla para mis hijos y mi esposa? Está loco. Bueno, no he escuchado que lo digan, ¿va? Pero espero que no lo digan. Pero hay cosas que nosotros podemos tratar y sí, hay cosas que puedo reconocer porque lo he escuchado de otros pastores que mucha gente se le minimiza o el mensaje que ha dado el hermano es de, está loco, ¿cómo? Ay, pero lo estás viendo en la Biblia, lo estás viendo en la Biblia. ¿Sí? No puedes menospreciar la palabra de Dios. No es su palabra, sino es la palabra de Dios. Versículo 8 dice, el profeta es un centinela sobre Israel para mi Dios. Sin embargo, donde quiera que va, le tienden trampas. Hasta en la casa de Dios enfrenta hostilidad. Sí, prácticamente él, Oseas como profeta, también estaba sintiendo o estaba recibiendo el rechazo del pueblo de Israel, les estaban burlando de él, le estaban, esta palabra nueva, ¿no? Le estaban haciendo ¿qué? Bullying. Estaban burlando de Oseas, le estaban, inclusive prácticamente le estaban poniendo cosas para poderlo inclusive hasta matar. Para el pueblo de Israel, Oseas era prácticamente un loco, ¿sí? Versículo 9, lo que hace mi pueblo es tan depravado como lo que hizo en Gilgea hace mucho tiempo. Y como dice aquí, Dios no olvidará, sin falta los castigará por sus pecados. Y es cierto, qué bueno que al hacer esta pregunta en un inicio, todos nos recordábamos cosas
cosas bonitas, ¿no? Cosas buenas de Dios, pero también recordemos las cosas que Dios puede estar diciendo para prevenirnos, para decirnos, si vas por ese lado, no vas a acabar bien, ¿sí? Prácticamente diría, yo mismo te voy a disciplinar. Yo mismo te voy a tratar si somos hijos de Dios. ¿Qué dice? Porque Dios disciplina a todo el que recibe como hijo. Pero si aquellos que se dicen hijos, pero dicen, pero pues es que Dios no me ha castigado. Está todo bien. Me ha de amar mucho, ¿verdad? O sea, me ha de amar mucho. ¿Y cómo sabes entonces que eres hijo de Dios? Porque a lo mejor no te disciplina, ves que no pase nada, porque no eres hijo de Dios. Así de simple, según Hebreos capítulo 12. Entonces, es importante ver cómo el pueblo de Israel realmente no tenía absolutamente para nada una buena relación con Dios. De ahí nos saltamos al versículo 12 de este mismo capítulo 9, versículo 12, dice lo siguiente: aunque algunos de tus hijos lleguen a crecer, yo te los arrebataré, dice Dios. Será un día terrible cuando me aleje y te deje solo. No, pero es que Dios es amor, es que Dios es, pero también Dios es justo. Dios también se enoja. Dios también tiene un carácter ante el pecador. Dios también tiene una forma de actuar ante las personas que realmente no les interesa conocer de Dios. Es que ¿por qué Dios me dejó? ¿Por qué Dios ha permitido que me pasen tantas cosas, no? Sí, yo antes me congregaba, ya no voy a la iglesia, pero ¿por qué Dios? Mira, será un día terrible cuando me aleje y te deje solo. ¿Sí? Ese es el Dios real, ese es el Dios vivo y verdadero, ese es el Dios al cual no le podemos mentir, al cual no le podemos llegar con nuestra carita de gato de Shrek, decir, perdónanos. No, este es el Dios vivo, real, verdadero. ¿Sí? Versículo 13 dice, he visto a Israel llegar a ser tan hermoso como Tiro, pero ahora Israel sacará a sus hijos para ser masacrados, refiriéndose a la llegada de los asirios. Oh Señor, ¿qué debería pedir para tu pueblo? Ahora está hablando Seas. ¿Pediré matrices que no den a luz y pechos que no den leche? O sea, ¿ese será el castigo que le darás al pueblo de Israel? Pero versículo 15 dice el Señor, toda su perversidad empezó en Gilgal. Allí comencé, ¿qué? A odiar. El Dios de amor también odia. Pues, ¿qué dice aquí? Allí comencé a odiarlos. Entonces, ese concepto que mucha gente tiene desde Juan 3:16, es que porque de tal manera amó Dios al mundo, que Dios, o sea, se imaginan este Dios romántico así, como así en las nubecitas, así, es que con una flecha y con un arco así, estoy tan enamorado de toda esta bola de pecadores. O sea, honestamente Dios está teniendo este concepto de amor romántico como el mundo nos ha enseñado? No. El amor de Dios no tiene nada que ver con emociones ni sentimientos. El amor de Dios real tiene que ver con acciones. Pero Él también tiene, aquí nos muestra una emoción de Dios, ¿sí? A causa de sus malas acciones, otra vez dice, versículo 15, toda su perversidad empezó en Gilgal, allí comencé a odiarlos. ¿Sí? Toda persona que rehúse creer en Dios, toda persona que está alejado de Dios, es cierto, sí, hay cierto amor de Dios porque está mostrando Dios que su paciencia, ¿verdad? Dios es paciente con todos, esperando que todos vengan al conocimiento de Dios. Pero cuando una persona ya se le presenta el Evangelio, ya se le presenta las buenas nuevas de salvación, ¿qué es lo que el mismo Señor Jesucristo dice? Porque el que cree en el Hijo tiene la vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él.
Y aquí es exactamente lo que está diciendo el profeta Oseas. Allí comencé a odiarlos. ¿Por qué? Porque lo rechazaron. ¿Y qué dice más adelante? A causa de sus malas acciones, yo los sacaré de mi tierra. ¿Qué mala acción hizo Adán y Eva? Tomaron y ¿qué hizo Dios? Lo sacó. ¿Cómo se comportó el reino del norte? Mal, tuvieron estos becerros de oro que adoraron como dioses. Esa era la tierra prometida para el pueblo de Israel, ¿no? Ya no podían, o sea, si el reino del norte prácticamente estaba buscando estos dioses, fueron completamente fornicarios espiritualmente, adorando a otros dioses, entonces Dios, ¿para qué quería ese tipo de gente en la tierra prometida? No, se volvieron ¿qué? Inútiles. Entonces dicen, no, ya, vámonos para afuera. Y lo sacó. ¿Sí me explico? Entonces, eso es algo que debemos de conocer a nuestro Dios. ¿Sí? Imagínense, claro, nosotros los que hemos creído en Jesucristo y que entendemos que la salvación no se pierde, pero ¿y las personas que piensan que son y no son? A las personas que a lo mejor piensan que han creído, pero no han creído y que siguen luchando con su egoísmo, siguen luchando con malos hábitos y Dios no va a tolerar ese tipo de actitudes. Puede ser que Dios los pueda rechazar. Dice, a causa de sus malas acciones, los sacaré de mi tierra. Dice que ya no los que amar, pero eres el Dios de amor. Pero Dios también tiene un límite. Dios también tiene un límite. Y como dice aquí, ya no los amaré porque todos sus líderes son rebeldes. 16. El pueblo de Israel ha sido derribado, sus raíces se han secado y no darán más fruto. Y si dan luz, dice, yo mataré a sus amados hijos. O sea, es una guerra de Dios contra el Israel. Si a ellos les va bien, Dios va y les quita eso. Si ellos tienen hijos, Dios va y se los mata. Porque Dios está determinado un juicio en contra de su pueblo Israel. Versículo 7. Mi Dios rechazará al pueblo de Israel porque no quiere escuchar ni obedecer. Será un vagabundo sin hogar entre las naciones. ¿Y qué es lo que se dice hasta hoy a la fecha referente a esas tribus de Israel? Esas 10 tribus. No se dice las tribus perdidas de Israel porque no saben dónde quedar. No saben dónde están. ¿Sí? No saben dónde está. Que ahí falsamente, de una forma, de una mentira vil, el libro del Mormón mencione que esas personas que hablan en su libro, no lo lean, o sea, hasta que no lean toda la Biblia, no lean el libro del Mormón. Entonces, todas esas tribus que menciona el libro del Mormón, sí, son esas descendientes de las tribus perdidas de Israel, ¿sí? Que llegaron a dónde? Al continente americano. Y ahí empieza todas las mentiras que menciona el libro del Mormón, ¿sí? Pero algo que dice aquí, y repetimos, Dios ya había determinado en ese juicio para esas tribus perdidas de Israel, que dice aquí, será como un vagabundo sin hogar entre las naciones, ¿sí? Ya cuando regresó en 1948, que se establece el Estado de Israel en estos tiempos, regresan, muchos saben que son en su mayoría judíos, ¿no? Pero muchos no saben ni de qué tribu son, ¿sí? Muchos todavía no saben de cuál de las 12 tribus de Israel son, ¿sí? Solamente los que es más claro son los que sí son de Judea, los que son levitas, esos particularmente, ¿sí? Por eso hay a muchos que hay en Israel, les molesta que les digan judíos, porque no todos son judíos, ¿sí? Todos son israelitas como reino en su totalidad, no separado, en su totalidad, pero no todos son de la nación de Judá o de la tribu de Judá. ¿Sí? Entonces, por eso es importante también hacer esa separación. Pero otra vez, Dios advierte que serán
vagabundos sin hogar entre las naciones. Capítulo 10. Capítulo 10, versículo 1 y 2. Dice lo siguiente: Qué próspero es Israel, una vid frondosa llena de uvas, pero mientras más se enriquece la gente, más altares paganos construye. Cuanto más abundantes sus cosechas, tanto más hermosas sus columnas sagradas. Y esta es una realidad. El pueblo de Israel estaba prosperando, pero lejos de decirle, gracias Dios, gracias por tus bendiciones, y serle fiel al Dios que los prosperaba, ¿qué era lo que hacían? Ellos se ensoberbecían, ellos se hacían altivos, y como dice aquí, mientras más se enriquecían, más altares paganos se construían. Mientras más Dios los bendecía, más ellos se alejaban. ¿Sí? Y a veces deberíamos de preguntar, realmente, porque mucha gente dice, es que, ¿por qué Dios no me bendice? ¿Por qué Dios no me está bendiciendo de esta forma? ¿Por qué Dios? A lo mejor Dios sabe tu corazón, sabe tus limitaciones, sabe tus debilidades. Y a veces, y lo hemos visto en otros textos, si Dios a veces bendice con Usías, ¿sí recuerdan? Si Dios a veces bendice de cierta forma, a veces la persona se siente poderosa, arrogante, y se olvidan de Dios. ¿Qué era lo que le estaba pasando al pueblo de Israel? Se ensoberbecieron, a pesar de que Dios los bendecía, el pueblo de Israel se olvidaba y se alejaba de Dios. Versículo 2. El corazón de los israelitas es inconstante. Ellos son culpables y deben de ser castigados. Ya estaba determinado este juicio en contra de la nación del norte, del reino de Israel. El corazón de los israelitas es inconstante. ¿Qué es ser una persona inconstante? Variar, a veces sí, a veces, esa es ser bipolar, ¿verdad? A veces sí, a veces no. A veces está en sus 5 minutos, a veces está en sus 10, a veces está en otra cosa, pero no tiene una constancia, no tiene una constante moral, una constante emocional, sino hay que saber cómo lo vamos a agarrar, ¿verdad? Hay que saber cómo, a ver, mi jefe es, pues a ver en qué momento está para poderle yo decirle algo, ¿no? O mis papás, o los hijos, ¿no? O las hijas, ¿no? A veces, lamentablemente, están en esos 5 minutos, no sabes cómo agarrarlos. Como dice aquí, el corazón de los israelitas es inconstante. Ellos son culpables y deben ser castigados. Prácticamente no una constancia, no hubo un realmente compromiso con el Dios que los sacó de Egipto, sino simplemente fueron fluctuantes. A veces sí, a veces no. A veces sí, a veces no. ¿Qué era lo que pasaba, si ustedes recuerdan, en el tiempo de los jueces? ¿Cómo estaba el pueblo de Israel? A veces sí, a veces no. ¿Sí? Tanto que Dios les daba un juez para librarlos y darles otra vez ese ímpetu, que crecieran, que estuviesen con Él. Se les olvidaba a Dios, había otra generación y otra vez volvían, y era un círculo vicioso en el tiempo de los jueces. ¿Sí? Tristemente, el pueblo de Israel nunca ha aprendido correctamente cómo tener una buena relación con su Dios. Capítulo 11. Capítulo 11, del versículo 1 en adelante, dice lo siguiente: Cuando Israel era niño, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Ahora recordemos cómo presenta Dios a través de Moisés con el faraón. Sí, dije, deja salir a mi hijo, porque Israel es ¿qué? Mi primogénito. Y aquí como dice, cuando Israel era niño, yo lo llamé de Egipto, llamé a mi hijo. 2, pero cuanto más lo llamaba, más se alejaba de mí, ¿no?
Una cosa es muy diferente cuando, por ejemplo, hay un niño chiquito que está jugando con nosotros. Ven, ven. Y porque como quiere que lo correteemos, pues se da la vuelta y corretealo, ¿no? Es una cosa muy diferente. Pero lo que hizo el pueblo de Israel es algo espiritualmente muy, muy diferente, porque mientras más, como dice aquí, mientras más Dios llamaba al pueblo de Israel, más y más se alejaban de Dios. Dice, y ofrecía sacrificios a las imágenes de Baal y quemaba incienso a sus ídolos. Es triste ahora que, bueno, que estamos leyendo la Biblia, estamos más o menos en estas lecturas. Es triste y cómo hasta cuando ya va a morir Josué, todavía en el tiempo de Josué, ya había muerto Moisés, ya se habían establecido en la tierra prometida y todavía en el tiempo de Josué, todavía les dice, pues yo no sé qué van a hacer ustedes. Si se van a regresar y van a buscar a los dioses que adoraron sus padres del otro lado del río. Sí, pero yo en mi casa serviremos al Señor. ¿Sí? Todavía en el tiempo de Josué, todavía el pueblo de Israel no le caía el 20, no entendía que el Dios que los sacó de Egipto era el Dios de amor, el Dios que los procuraba, el Dios que los cuidaba, el Dios que realmente pensaba cosas buenas en ellos, pero ellos simplemente se alejaban y se alejaban de él. Versículo 3. Yo mismo le enseñé a Israel a caminar llevándolo de la mano. Normalmente un papá, ¿cómo le enseña a caminar a un bebé, a su hijo? Tomándolo de la mano y ahí lo va llevando, cuidándolo, ¿verdad? Cuidando de que no choque y mientras que sus piernitas y su equilibrio agarren fuerza para que ya una vez tomando fuerza, ellos puedan irse, ahora sí que ser independientes. Pero el pueblo de Israel, lamentablemente, para lo único que hizo espiritualmente, simplemente siguió haciendo, vomitando, haciéndose del baño y nunca creció. Nunca se fortalecieron sus piernas, nunca dejaron que Dios los llevara y que los cuidara. Versículo 4. Guié a Israel con mis cuerdas de ternura y de amor. Quité el yugo de su cuello y yo mismo me incliné para alimentarlo. Sin embargo, como mi pueblo se niega a regresar a mí, regresará a Egipto y será forzado a servir a Asiria. Entonces, es lamentable que Israel tenga esta postura delante de Dios. Versículo 6. La guerra, como un torbellino, pasará por sus ciudades y los enemigos derribarán sus puertas, los destruirán, atrapándolos en sus propios planes malignos, pues mi pueblo está decidido a abandonarme. Aunque me llamen el Altísimo, no me honran de verdad. Y ahí es interesante este texto que normalmente les he recordado, ¿no? Que el Señor Jesucristo mencionó, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Por eso es importante que nosotros estemos realmente convencidos si realmente hemos creído o no. ¿Por qué? Porque si no nos estaremos autoengañando. ¿Sí? En ese mismo texto el Señor dice, y en aquel tiempo muchos me dirán, en tu nombre hicimos esto y en tu nombre hicimos aquello. Y el Señor dirá, no los conozco, hacedores de maldad. Entonces, algo otra vez quiero resaltar, no podemos engañar a Dios. Dios sabe lo que pensamos, Dios sabe lo que sentimos, Dios sabe la intención o el propósito por el cual nos congregamos, sabe si somos religiosos, sabe si somos honestos con Él, pero al que nunca le vamos a engañar es a Dios. A la iglesia sí, a nuestros parientes sí, a nuestros vecinos sí, pero a Dios jamás le vamos a engañar. ¿Sí? De ahí nos saltamos ya rápidamente, capítulo 12
versículo 14, dice lo siguiente: pero el pueblo de Israel amargamente ha provocado al Señor. Ahora el Señor los sentenciará ¿a qué? A muerte en pago por sus pecados. Nuevamente es el juicio de Dios en contra de Israel. Capítulo 13, versículos del 4 al 6, dice lo siguiente: he sido el Señor tu Dios desde que te saqué de Egipto. No debes reconocer a ningún otro Dios aparte de mí, porque no hay otro Salvador. Y eso es algo que le está diciendo Israel. Israel, deja de buscar en nosotros dioses, porque nada te van a dar. Entonces, si le pido a Martín de Porres, no te va a dar nada. Es que a Judas Tadeo no te va a dar nada. La diabólicamente, pues menos. Si es la muerte, ¿qué te va a dar? La muerte no tiene vida. Es que si le pido a su mamá, tampoco te va a dar nada a su mamá, porque solamente hay que un solo Dios. Dice, no debes de reconocer a ningún otro Dios aparte de mí, porque no hay otro Salvador. María no es la salvadora del hombre. ¿Sí? Judas no es el salvador del hombre. La diabólica muerte tampoco es salvadora del hombre. Solamente Dios es el único salvador. Versículo 5, yo te cuidé en el desierto, en esa tierra árida y sedienta, pero una vez que comiste y quedaste satisfecho, te volviste orgulloso y te olvidaste de mí. Qué curioso que mucha gente cuando está en cierta situación mal en su vida, ay, sí, ahora sí ya voy a buscar a Dios, ya voy a buscar una iglesia donde congregarme y no estoy diciendo que es el caso de ustedes, por favor, digo, no se sientan aludidos, o sea, estoy diciendo en general, nosotros no, otros, ok, entonces, todas esas, a veces gente que dice, es que me está pasando esto, estoy buscando, ya voy a buscar a Dios, ya me voy a portar bien, es que me está pasando esto, ya me mordió el perro, ya me caí de aquí, ya no sé qué, ya me perdí el trabajo, etcétera, 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 ya me voy a portar bien para que Dios vea que estoy bien. Eso no es, ¿eh? Eso no es, ¿sí? Eso no es, porque lamentablemente cuando ya supuestamente las cosas ya se corrigen y ya las cosas están bien, ¿qué es lo que pasa con ese tipo de gente? Se vuelven orgullosos y se olvidan de Dios. Y la pregunta es, ¿Dios se da cuenta? Sí, es que ese es algo lo que hay que entender. Al único que engañamos es a nosotros mismos. A Dios jamás lo vamos a engañar. Recordemos ese texto que les acabo de decir y se lo seguiré recordando. ¿Sí? Cuando dice, es que en tu nombre hicimos esto, pues ellos pensaban que estaban bien delante de Cristo. Ellos van a pensar que están bien delante de Dios. Ellos se autoengañaron. El sorprendido fue la persona, no Cristo. Cristo ni te conozco. Pero es que en tu nombre hicimos. Quien se autoengañó fue la persona. Cristo jamás engañó a nadie. ¿Sí me explico? Por eso es bien importante entender el mensaje de salvación, la forma en cómo una persona realmente puede reconciliarse con Dios. Pero todo lo que hemos visto del capítulo 7 al capítulo 13, todo está ¿qué? ¿Bueno o malo? Mal. Toda esta situación está mal. Pero conocemos a un Dios de amor. Estamos viendo que Dios va a impartir su justicia. Y en el capítulo 14 vemos lo siguiente. Oseas capítulo 14, desde el versículo 1 dice, regresa, oh Israel, al Señor tu Dios, porque tus pecados te hicieron caer. Dios le está diciendo a Israel que es ¿qué? Pecador. Dios le está diciendo a Israel, inclusive le está animando a ¿qué? Regresa. O sea, sí estoy determinado a, pero último, casi, pero en el último capítulo de Oseas te voy a pedir, ahora sí que pongamos a cuentas. Regresa, oh Israel, al Señor tu Dios, porque tus pecados te hicieron caer. Versículo 2. Presenta tus confesiones
y vuélvete al Señor. Dile, perdona todos nuestros pecados y recíbenos con bondad para que podamos ofrecerte nuestra alabanza. ¿Qué era lo que tenía que hacer Israel para reconciliarse con Dios? Reconocer su pecado. ¿Sí? Si Israel no reconocía su pecado, ¿cómo honestamente iban a entender realmente que le habían fallado a Dios? ¿Sí? ¿Cómo una persona actualmente puede acercarse a Dios si una persona primeramente no reconoce que es pecadora? ¿Cómo, de qué le va a perdonar Dios si ella misma no sabe que es pecadora? ¿Sí me explico? Tiene que reconocer que es pecadora. Versículo 3. Asiria no puede salvarnos, ni nuestros caballos de guerra. Nunca más diremos a ídolos que hemos hecho. Ustedes son nuestros dioses. Solamente en ti los huérfanos encuentran misericordia. Aparte de reconocerse como pecadores, Israel, ¿qué tenía que reconocer Israel? Que todas las demás cosas no lo salvan, que todas las demás cosas, sus obras buenas los van a salvar. No, el tener posesiones y poder quebrantar a Dios para que los deje estar ante su presencia, ¿los va a salvar? No. Y mucha gente tiene otra vez ese falso concepto, mientras que la gente tenga en su pensamiento, bueno, sí, voy a hacer la oración para aceptar a Cristo en mi corazón, pero pues también sigo creyendo en mi María Guadalupe, todavía sigo creyendo en esto, todavía sigo creyendo aquello. No, la persona, así como el pueblo de Israel, tiene que rechazar absolutamente todo lo demás. Entender que el único que salva es ¿quién? El Dios. Entender que el único que da la salvación es Dios, pero tiene que reconocer que es pecador, tiene que reconocer que solamente Cristo, que solamente Dios es el que salva y que la persona tiene que rechazar todas las demás formas que le han enseñado para hacerse salvo, porque mucha gente también dice, yo soy autosuficiente, yo mismo me puedo salvar a mí mismo. Pues no. Y aquí el pueblo de Israel no se podía salvar a sí mismo. Dios no podía perdonar sus pecados mientras que ellos no rechazaran todo lo anterior. Versículo 4. El Señor dice, entonces yo los sanaré de su falta de fe. Mi amor no tendrá límites porque mi enojo habrá desaparecido para siempre. Prácticamente Dios les está invitando al pueblo de Israel que vengan y se reconcilien con Él, que Dios está dispuesto a perdonarlos, pero tienen que reconocer su pecado, tienen que reconocer que todas las demás formas de salvación no sirven, más que el único Salvador es ¿quién? Es Él, es Dios. ¿Sí? Dios estaba dispuesto a perdonar. Versículo 5 dice, seré para Israel como un refrescante rocío del cielo. Israel florecerá como el lirio, hundirá sus raíces profundamente en la tierra como los cedros del Líbano. Sus ramas se extenderán como hermosos olivos, tan fragantes como los cedros del Líbano. Versículo 7, mi pueblo vivirá otra vez bajo mi sombra. Ese es el anhelo de Dios. El anhelo de Dios no es estar maldiciendo y estar castigando a su pueblo y a la gente. Dios es paciente esperando que todo el mundo venga al conocimiento de Dios. Dios es paciente esperando a que la gente, pero también recordemos que hay un límite. Y muchas veces, así como en el caso del reino del norte, Dios está advirtiendo, está advirtiendo, está advirtiendo, y antes de que llegase el imperio asirio, ¿te quieres reconciliar conmigo última vez? Te lo estoy proponiendo. ¿Te quieres reconciliar conmigo? No, pues que no. Bueno, adelante con el juicio. No, pues que sí. Bueno, las cosas tienes que reconocer tu pecado. ¿Sí me explico? O sea, Dios sí es amor,
pero también imparte su justicia. Y aún así, como vemos en el caso de Israel, aún así, antes de que llegara el juicio, Dios bueno, voy a dar esta oportunidad a Israel para que se reconcilie con él. Dice nuevamente versículo 7, mi pueblo vivirá otra vez bajo mi sombra. Crecerán como el grano y florecerán como la vid, serán tan fragantes como los vinos del Líbano. Versículo 8, oh Israel, mantente lejos de los ídolos. Yo soy el que contesta tus oraciones y no Guadalupe. Es en otras palabras, ¿sí? Yo soy el que, yo soy. Mantente lejos de qué? De los ídolos. Y haz algo que tienen que entender. Dios solamente es uno, solamente es Dios, no es María, no es Judas Tadeo, no es la diabólica muerte, no es Martín de Porres, no es absolutamente nada. Y es lo que Dios, parte de esta verdadera comunión con Dios es, oh Israel, mantente lejos de los ídolos. Yo soy el que contesta tus oraciones y te cuida. Soy como el árbol que siempre está verde, todo su fruto todo tu fruto proviene de mí. Todas las bendiciones, todo lo que tengas, proviene de mí. Y si proviene de mí, a quien tienes que buscar es quién? A mí. No a otras cosas, no a imágenes, no a otras religiones, porque no hay religiones. Es encontrar y buscar solamente a este Dios vivo y verdadero. Sí, soy un árbol que siempre está verde, dando muestra de este Dios vivo, verdadero, que no se cansa, que siempre es el mismo ayer, hoy y en el futuro y por siempre. Que los sabios entiendan estas cosas, que los que tienen discernimiento escuchen con atención. Los caminos del Señor son rectos y verdaderos, haciendo alusión a lo que ya hemos dicho. Dios es santo y sus caminos son rectos y verdaderos. Y los justos viven ¿qué? Al andar en ellos. Los que han sido justificados, los que buscan verdaderamente a Dios, ¿qué es lo que hacen en su vida diaria? Viven ellos conforme a la palabra de Dios. ¿Qué veíamos hoy en la mañana referente a la persona que se tiene que esforzar, el padre, el esposo que se tiene que esforzar para aprender de la palabra de Dios? Dios le va a ayudar. El hombre tiene que buscar esa ayuda de Dios y ese que se deleite en la palabra de Dios. El hombre se deleita en la palabra de Dios y la vida y la forma de andar con Dios. No va a decir, ay, es que es bien difícil la vida cristiana, ¿verdad? No. Si has entendido lo que Cristo ha hecho en tu vida, tú en agradecimiento seguirás su consejo de vida. ¿Sí? Tú si realmente has entendido lo que Cristo ha hecho por ti en la cruz, entenderás que nadie más lo pudo haber hecho más que solamente Dios. Y así como cuando Jesús hacía estos milagros del ciego, del cojo, del que sea, les hacía el milagro de vida y les decía, vete y no peques más. Era una invitación a vivir ¿qué? En santidad. Y cuando se meten a la palabra de Dios, cuando se meten al consejo de Dios, como dice aquí, y los rectos y verdaderos, y los justos viven al andar en ellos. Así un verdadero adorador en espíritu y en verdad realmente se va a gozar en la palabra de Dios y no le van a ser pesados la forma de vivir de Dios. Pero, concluye Oseas, pero en esos mismos caminos o en su palabra, los pecadores tropiezan y caen. ¿Qué quiere decir esto? Por eso es de que cuando una persona dice, ay, es que sí es bien difícil la vida cristiana. ¿Por qué será? ¿Porque es un justo que se deleita en la palabra de Dios? ¿O porque es un pecador que está tropiece y tropiece y tropiece y cayéndose y cayéndose? ¿Sí me explico?
¿sí? Es ahí cuando realmente se puede mostrar cuando una persona es un verdadero adorador en espíritu y en verdad, cuando es realmente una persona que ha creído en la salvación que Dios ha provisto a través de Jesucristo, o simplemente es una persona religiosa, una persona que solamente viene a la iglesia por simplemente religiosidad, pero cuando ya tiene que vivir en su vida diaria, simplemente tropieza y tropieza y tropieza y se cae y se cae. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios no está en él. Y por lo poquito que sabe y entiende, simplemente le sirve, pues, ay, es que es bien difícil, es que no tendrá que ser difícil. Si realmente, y por otros textos que sabemos, y ustedes yo sé que los conocen, de la misma forma en que el Señor Jesucristo vivió, nosotros qué? También tenemos que vivir. El hecho de que el Espíritu Santo habite en el creyente hoy, dice que eso implica que es como si tuviésemos la mente de Cristo. Entonces, teniendo todo este contexto, ¿qué es lo que nosotros o lo que el pueblo de Israel tuvo que haber hecho? Simplemente aceptar lo que Dios le estaba proponiendo de su salvación. Y mucha gente seguirá sufriendo lejos de Dios mientras que ellos no se acerquen a Dios, mientras que ellos le digan a Dios, no, gracias, es que es bien difícil seguir. Dios te va a ayudar. Dios te va a ayudar. Si realmente, como dice aquí, confiesas tus pecados, si realmente entiendes que solamente es Dios y no hay otra cosa y que es Él el que te puede prosperar. Él es el que contesta las oraciones, Él es el que está atento y el cuidado hacia nosotros. ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones? Vamos a orar para terminar.